Nosotros ahora de las cosas que están sucediendo por estos momentos que tienen que ver con la transición de gobierno. ¿Cómo viene este proceso de transición de cara al próximo 1 de marzo? Bueno, hay allí algunos altibajos. En general, algunos lo califican como un proceso que viene transitando con agilidad, pero se han dado algunas situaciones. Particularmente una de ellas tiene que ver con la transición en el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a repasar qué es lo que ha pasado y tenemos una invitada especial aquí en piso. Gonzalo Sibila, el futuro titular del MIDES, reconoció que en las últimas horas sostuvo reuniones tanto con el gremio de funcionarios del MIDES como con la Coordinadora Popular y Solidaria que agrupa a las ollas populares. Con esta última organización, la administración actual del MIDES tuvo fuertes choques al punto que presentó frente a Fiscalía un relevamiento de ollas que no funcionaban como declaraban y que sí recibían insumos del Estado. Sibila explicó por qué se reunió con ellos previo al encuentro oficial de transición en el ministerio. Empezó un proceso de transición entre el actual secretario y prosecretario de Presidencia con quienes lo sucederán en esos lugares y acordamos internamente en el equipo de gobierno que íbamos a esperar a recibir alguna información inicial de cada uno de los incisos para después empezar la conversación con los ministros. Eso recién sucedió, así que por ese motivo todavía no tuvimos la reunión con el ministro actual y entre tanto nosotros no tenemos tiempo para perder. Tenemos que conversar con mucha gente, con gente que está haciendo cosas en distintos lugares, así como tuvimos esta reunión recién con el cardenal Sturla, nos reunimos con la Coordinadora de Ollas Populares, nos reunimos con el Sindicato de Trabajadores del Ministerio, nos reuniremos con otras organizaciones sociales en estos días. No hay ninguna animosidad ni ninguna intención negativa en hacer algo que creo que tenemos que hacer, obviamente, todos los que estamos en la cosa pública, que es conversar con la gente que está en los temas, ¿no? Bien, por allí entonces los detalles de cómo se está dando ese proceso de transición, esta primera reunión que se dio con la gente de la Coordinadora Popular y Solidaria, antes que con las autoridades del propio MIDES, una situación que cayó mal en la institución. Vamos a ver, aquí está Carolina Murphy, directora de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la transición, vamos a hablar de cómo deja la gestión también esta administración. Pero antes que nada, ¿cuáles son las primeras reacciones que esto ha provocado? Bueno, buenas tardes para todos. El agradecimiento una vez más por estar acá y a través de ustedes llegar a toda la audiencia en un día tan especial, además. Exacto. Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Nosotros hemos sido muy cuidadosos de la institucionalidad y la verdad que el ministro designado hubiese elegido como su primera reunión una reunión con una organización que ha sido denunciada en Fiscalía por el Ministerio que él mismo va a representar, es lo que, bueno, no podíamos entender y nos sorprendió un poco. En el día de hoy, Sibila se comunicó con el ministro Sciarra telefónicamente, ya acordaron una reunión que se va a dar en los próximos días. Y bueno, y a partir de ahí entendemos que el proceso será el que debió ser, el de la vía institucional, y recorrerá los caminos que tiene que recorrer. El Ministerio, quienes hoy estamos en el Ministerio, auguramos una transición abierta, transparente, con toda la información sobre la mesa, y le auguramos también a las próximas autoridades la mejor de la gestión, porque en definitiva eso es lo que va a impactar sobre la gente. Y todos hemos tenido, sin lugar a dudas, como lo hemos tenido durante estos 5 años, el foco puesto en la gente y en la transición también. Y por eso nos preocupaba, como lo dijo el futuro ministro, que porque está extraído de su cuenta de X, sí, lo dijo él mismo, hubiese elegido como su primera reunión una organización que ha sido denunciada en Fiscalía por el ministerio que él mismo va a representar. Y que si hacemos un repaso rápido, es una organización que dijo en su momento que los alimentos que el Ministerio de Desarrollo Social vertía en aquel momento no eran suficientes, que había gente que pasaba hambre, que los alimentos no alcanzaban, que no alcanzaban a llegar a todas las ollas, se le pidió la información. En ese momento primero nos dijo que no nos daba la información por razones políticas, luego la información llegó fuera de plazo, tarde y mal. Recibimos varios listados, el último, el que nos dijeron que era el correcto, sobre ese trabajamos y una vez que
sobre ese listado se hizo el relevamiento para, bueno, ver sobre esa situación que se planteaba qué era lo que sucedía, detectamos más de 60 ollas que o no funcionaban ya en ese momento o no habían funcionado nunca, ollas que tenían los números inflados, cuyos referentes nos decían que no llegaban los insumos que se decía que allí que llegaban porque no se daban las porciones que en el reporte se decía que se daban. Y bueno, varios hechos... Sí, esto está en la justicia. ¿Allí Exacto. ha habido avances? ¿Concretamente se pudo comprobar a nivel judicial algún delito concretamente? ¿Cómo sigue la investigación? ¿Qué saben? Bueno, el seguimiento en el Ministerio lo hace la Dirección General específicamente. Yo lo que estoy al tanto es que la causa no se ha cerrado, que el expediente en Fiscalía no se ha cerrado. No tengo novedad tampoco de que haya habido, como vos decís, algún movimiento de otras características tampoco. Bien, no sabemos en qué está la causa judicial. Lo que sabemos No. es que hubo una denuncia, se abrió esa causa. Sí. No sabemos si se investigó, si no se investigó, eso no lo sabemos. No, yo en este momento no. Bien, pensando sobre todo en esta lógica donde, bueno, este ministerio tiene ese relacionamiento con esta organización, tiene esa denuncia, pero también está el argumento de Sibila de decir, bueno, esta es una organización que ha trabajado en el territorio, que tiene una fuerte presencia y nosotros queremos estar cerca de la gente, eran algunos de los argumentos que él daba cuando justificaba este encuentro. Organizaciones que han trabajado en el territorio hay muchísimas, la verdad. Nosotros en estos años hemos tenido la posibilidad de intercambiar con muchas de ellas. Afortunadamente, y como decimos siempre, hay mucha gente que trabaja y lo hace muy bien. Organizaciones sociales, gente que se organiza para algo puntual, como hemos dicho siempre muchas veces. La verdad que hemos coincidido siempre que la solidaridad en el pueblo uruguayo es indiscutible. Comisiones vecinales, vecinos que no se organizan y con los que también hay que tener cercanía y a los que también hay que escuchar y a los que también hay que escuchar y que sin duda son muchísimos más que a los que se llega a través de las organizaciones o de estas comisiones. Todo ese recorrido el Ministerio... ¿No es esta la organización más representativa? Pensando para quienes lo vemos desde afuera, ¿no es la más representativa en cuanto a territorio, a coordinación de ollas, más allá de que haya incurrido o no en estas irregularidades que usted menciona? Yo creo que hay muchas organizaciones que trabajan en el territorio y que en definitiva el Ministerio puede y debe dialogar con todos. A ver si vamos entendiendo. La molestia no es porque se haya reunido primero con una organización antes que con el ministro, sino que se haya reunido o haya elegido particularmente a esta institución que es la que el propio Mides ha denunciado ante la justicia. Bueno, es un poco y un poco, ¿no? Porque él Primero dice, es por ejemplo, que se reunió con Sturla y que ahí no hubo ningún reparo. Primero es un poco, es que sea esta organización, porque bueno, en definitiva, el ministerio es uno. Las autoridades, hoy es el ministro Sierra, a partir del 1 de marzo será el ministro Sibila, pero el ministerio es la institución y la institución continúa. Y en definitiva nosotros somos, y hemos sido durante estos años, hemos velado por la institucionalidad, hemos sido muy cuidadosos de la institucionalidad y nos parece que hay que serlo. Entonces, por respeto a la ciudadanía, por respeto al trabajo de los equipos técnicos, por respeto a todos, también de alguna manera a las autoridades salientes y las autoridades entrantes. Entonces, en ese cuidado de la institucionalidad, entendemos que lo mejor hubiese sido primero una reunión entre los dos ministros. Pero además, la verdad que elegir primero esta organización, entendemos que sí, no fue la idea más feliz. Bien, hacemos un parate acá y lo vamos a compartir con los compañeros panelistas y después tenemos muchísimas otras cosas para conversar porque también está, y sobre todo en estas fechas tan particulares, las situaciones de fondo que hay que resolver. Que el que entra tiene que resolver y que, bueno, que el que sale, bueno, veremos en qué ha avanzado, qué queda pendiente. Connie, esta cuestión de con quién se reúne, con quién no se reúne y este episodio concreto en la transición. Esto lo que muestra es la indisposición de algunos de los actores. En el caso del ministro Sibila es un caso, en el fondo, patético, porque es el destructor del viejo partido de Frugoni, que lo dejó hecho puré a través de un proceso que le tomó nada más que 3 legislaturas, en el cual
la única figura que sobrevivió, fusiló a todo su entorno. Me hace acordar a un libro de un amigo ex Tupac que cuenta cómo Fidel terminó con todo su entorno y obviamente quedó dominando la estructura del Partido Comunista de Cuba. Sibila hizo lo mismo, pero además tiene esa... ustedes saben que Sibila, yo me enojo mucho con Sibila, y no es el único, pero Sibila tiene pasión por elogiar personajes deleznables de la política argentina. Recuerden y repasen los tuits de Sibila cuando la elección de Scioli, cuando la elección de Alberto Fernández, cuando la elección de Massa. En todas, Sibila se anota y elogia al kirchnerismo. Eso es enojar a los uruguayos. Pero además, también destruyó su propia estructura. Y ahora, con un criterio por lo menos curioso, y dado que arañó una banca de senador, el presidente electo le ha asignado o atribuido las funciones del Ministerio de Desarrollo Social. Y podía haber ido a saludar, porque además son ambos cristianos, el ministro Alejandro Sciarra y el ministro propuesto, Gonzalo Sibila, podrían haber, ambos han estado vinculados a actividades de testimonio social cristiano en las distintas iglesias. En el caso del ministro Sciarra lo hizo también, su testimonio cristiano lo hizo en el África con su mujer. O sea, son gente que sabe de qué está hablando cuando se trata de hablar de ayudar a los pobres. Y no, el ministro nominado decide ir a hablar con la runfla de los organizadores de la movida política de los comedores populares. Realmente un gesto muy poco razonable y saludable para la democracia uruguaya. Mauro, unos minutitos porque nos tenemos que ir a la pausa y lo vamos a seguir. Pero sí, cortito. Me parece que el episodio es tan ínfimo que creo que no tengo nada para decir sobre la pataleta que está haciendo el ministro, sobre quién saludó a quién. Me parece una cosa esto es alta política, señores y señores. Pero me parece que está interesante hacer un poco de historia bien reciente, ¿no? De qué pasó en 2021, 2022, cuando surgieron en el Uruguay decenas, centenas de personas que se autoorganizaron para ayudar a dar de comer a un montón de compatriotas que la estaban pasando muy mal, ¿no? Porque todos los que vivíamos en Montevideo vimos cerca de nuestras casas. Después a eso el Mides le atribuyó intencionalidades político-partidarias, pero todos tuvimos cerca gente que se organizó para ayudar, para poner un comedor, una olla popular, que pidió alimentos. Algunos de los alimentos los proveía el Mides, otros los proveían los vecinos de los lugares, distintas organizaciones. Hubo mucha gente que de manera voluntaria y sin perseguir nada a cambio intentó colaborar en un momento donde la seguridad alimentaria de muchos compatriotas se veía seriamente comprometida. No lo digo yo, lo dijo el INE en el 2022. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, saca un informe donde dice que el 40% de los niños y niñas en el Uruguay padecían inseguridad alimentaria moderada o severa. Y el Mides, en vez de preocuparse por eso, se preocupó por buscarle la vuelta a ver si en esas ollas populares alguien se estaba quedando con un kilo de arroz y no lo estaba anotando en ningún lado. Hizo una denuncia, pasaron 2 años y no pasó absolutamente nada con esa denuncia. No pasó nada. Yo me tomé el trabajo de buscar qué había pasado con esa denuncia. Lo último que hay es un artículo de Brecha donde intenta recapitular qué había pasado. No se citó declarar a nadie, no se buscó nada. ¿Por qué? Porque no había nada. Lo que había era un ministerio que intentaba responder ante una crisis alimentaria terrible y una situación social espantosa. En vez de hacerse cargo de eso, lo que hizo fue, echar culpas, sembrar un manto de duda, a ver si la gente que estaba organizándose para ayudar anotaba o no anotaba. Cuando las estadísticas, la sistematización de datos no le corresponde hacer a la sociedad civil. En todo caso, es función del ministerio, que tiene una dirección para eso, una dirección de análisis de datos, tener claro las ollas, las cantidades de comida, las porciones, etc. Le exigían a vecinos que estaban tratando de dar una mano que presentaran información de tal y tal manera, no se las aceptaban, después se enojaban por los plazos y fueron a una denuncia penal. Bueno, todo una cosa que no se sostiene por ningún lado. Estaría bueno que le pidieran disculpas a toda esa gente que dio una mano enorme, a muchos compatriotas que le pidieran disculpas, pues los denunciaron y no pasó nada con eso, ¿no? Y no se escucha, digamos, una autocrítica. Bueno, vamos a ver qué se escucha de todo eso que tú decís a la vuelta de la pausa, pues está Carolina aquí con nosotros, directora de Gestión Territorial del Mides, que imagino que tiene respuesta para todas estas afirmaciones. Varias. Breve pausa y ya volvemos.